Vale, ¿me oís? ¿Sí? Vale, pues voy a ver si puedo empezar. Vale, venga, pues bueno, bienvenidos a todos y a todas. Un placer estar aquí. Vamos a empezar haciendo 3 ohms y luego empezaremos con la profundización y con el comentario de estas 3 últimas clases de la naturaleza del alma. ¿Vale? Muy bien, vamos a ir. Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Hoy estoy yo aquí porque Valentín, por motivos personales, familiares, tenía cosas que hacer, entonces no puede daros la charla a él, ser benevolentes conmigo, y vamos a ver si podemos repasar y profundizar un poco en estas 3 lecciones, la 12, la 13 y la 14. Entonces, deciros que se grabará la videoconferencia, que las preguntas las podéis enviar a Rosa a partir hacia el final y después también se abrirá el chat por si alguien no quiere escribirlas, quiere decirlas. Y nada, bienvenidos, vamos a ello, vamos a ir repasando estas lecciones. Vale, entonces tenemos repaso y profundización de la lección 12, 13 y 14, basadas en el libro Las lecciones de la naturaleza del alma de Lucille Cedercrans, que es una discípula del maestro Saint Germain. Entonces, la primera parte es la naturaleza del alma, lección 12, aplicación y encarnación de la verdad. Vamos a ver los temas inofensividad, purificación del pensamiento, control de la palabra y dirigir apropiadamente las emociones. Y la comunicación de nuestro ser interior a través de la actividad física. Vale. En el libro de Lucille Cedercrans se nos dice: discípulo es aquel que ha llegado a la conciencia de sí mismo como alma y trabaja en el mundo como tal. Y estas instrucciones que se nos van a dar son precisamente para discípulos, estudiantes, en algún nivel del camino espiritual. Entonces, aquellos que se reconocen a sí mismo como alma. Y entonces nos dice: ¿cuál es el primer requisito cuando uno se reconoce a sí mismo como alma? ¿Cómo plasma eso? Lo primero es ser consciente de lo que es tu vibración y del impacto que esa vibración tiene en todos los campos de expresión del alma: el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo etérico físico. Y entonces nos dice, lo primero, condición sine qua non, cuando uno se reconoce a sí mismo con el alma, es hacerse inofensivo. Entonces, ¿por qué? Como seres vivos tenemos un impacto vibratorio sobre todas las cosas que hacemos, sobre todos los cuerpos. Ejercemos una frecuencia y esta frecuencia tiene que ser inofensiva. Inofensiva quiere decir que no alteramos la armonía del propósito divino. Entonces, lo primero es trabajarse a uno mismo para ser inofensivo. A ver un momento. Vale, entonces, lo primero que se nos enseña es aspirar. O sea, no se nos pide que seamos inofensivos y ya está, sino que aspiremos a serlo. Y nos da diferentes campos de observación para ver cuál es nuestra vibración en esos campos y que podamos hacernos inofensivos, que nuestra vibración sea armónica y no altere el equilibrio y no altere la voluntad divina de el plan divino. Por lo tanto, lo primero, cuando uno se reconoce con el alma, es ponerse a trabajar en ser inofensivo. Y entonces nos da 4 aspectos para que podamos trabajar esa vibración y convertirla en una vibración inofensiva. Es el pensamiento, es la palabra, son las emociones y son los actos, que hemos de tenerlos bajo un control para que se manifiesten en la verdad de la divinidad. Entonces los vamos a estudiar por separado, ¿vale? Todo tiene un impacto en la vida de lo que hacemos y además lo sabemos. Sabemos que nuestras palabras tienen un impacto, sabemos que nuestras emociones tienen un impacto en nosotros y en los demás. Se trata de trabajar, por lo tanto, tiene que haber una disciplina, tiene que haber un plan de trabajo en el que nos proponemos ser inofensivos y no alterar ese equilibrio.
porque eso es una influencia. Entonces, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y si uno se reconoce como alma, es responsable de ese conocimiento, de ese autoconocimiento. Por lo tanto, hemos de trabajar de una forma proactiva, implicándonos en ser inofensivos. Entonces nos da 4 inputs en los que podemos trabajar esto. Uno es el pensamiento. Hemos visto que todo tiene una frecuencia vibratoria y los pensamientos también. Nuestros pensamientos tienen una frecuencia vibratoria, se van acumulando y se van como formando lo que se ha dado en llamar formas de pensamiento, que son como pensamientos que se van como agrupando, son como eso, formas de pensamiento. Entonces, tienen una actividad determinada y con el tiempo y el espacio, esos pensamientos, esas formas de pensamiento acaban materializándose en el plano físico o impactando en el campo emocional. Entonces, hemos de ser, ¿qué es lo que primero que podemos hacer? Observar qué estamos pensando. Y la primera pregunta es, ¿estamos pensando lo que yo quiero transmitir del alma o estoy aceptando los pensamientos que circulan por el mundo? ¿Pienso realmente desde mi mente concreta, capto los pensamientos del alma a través del cuerpo mental superior, o estoy aceptando las cosas que me vienen por la publicidad, las cosas que me vienen por la tradición, por la cultura? ¿Qué es lo que pienso yo? O sea, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su origen? Y eso es lo primero, porque lo que queremos es llegar a transmitir los pensamientos del alma, los pensamientos de la superalma, los pensamientos divinos y manifestarlos en los planos inferiores de la personalidad. Entonces, la primera pregunta es esa. ¿Mis pensamientos son míos o estoy aceptando lo que me dice la tele, lo que me dice el periódico, lo que dice la publicidad, lo que se acepta por tradición? ¿Qué estoy pensando? Bien, entonces, también es decir que para llegar a ese plano en el que captamos los pensamientos del alma, hay que ser ya, o los pensamientos abstractos, ya hay que haberse trabajado. Entonces, no todos los seres humanos tenemos la capacidad de llegar a adquirir o llegar a recibir esos pensamientos, esas ideas, para luego desarrollarlas a través de la mente concreta. Entonces, las grandes mentes dan vida a esta forma abstracta, a esta idea abstracta, la convierten en pensamiento en la mente concreta y luego la convierten en palabra y la desarrollan en la forma. Pero la mayoría de la raza no estamos todavía preparados en esto, no está preparada todavía, por lo tanto, aceptamos y encarnamos los pensamientos creados por unos pocos. Y esto puede ser para bien o puede ser para mal. Podemos asumir pensamientos que ya no están de acuerdo o que pudieron servir quizás en algún momento para sobrevivir como especie, pero ya no son válidos para el progreso de la humanidad. Entonces, tenemos que ser críticos y cuestionarnos cuál es el origen de lo que estoy pensando, cuál es la fuente. Cuando los pensamientos o las ideas vienen de un maestro que vemos que es ejemplar en su comportamiento, podemos aceptarlos y desarrollarlos. Pero no tenemos por qué aceptar todas las ideas, todos los pensamientos que gente muy poderosa nos está diciendo o nos está haciendo llegar a través, pues eso, de la publicidad, de la televisión, de los medios, incluso cosas culturales que ya no tienen ningún sentido. Así que tenemos, para trabajar la inofensividad, nuestra vibración, lo primero, ¿qué estoy pensando y de dónde proviene mi pensamiento? Porque un pensamiento es una causa de donde se van a originar muchas circunstancias que se van a manifestar no solo en mí, no solo en mi pensamiento concreto, sino en el pensamiento concreto de toda la familia humana. Ahí es donde está la cuestión de la inofensividad. No quiero contribuir a manifestar formas de pensamiento que son contrarias al plan divino, que son contrarias a la manifestación del amor y de la sabiduría. Por lo tanto, contemplar y aplicarse en cuestionarnos de dónde vienen nuestros pensamientos. El segundo punto que se nos propone es la cuestión de la palabra. Una vez el pensamiento está
en el plano mental concreto, en el plano ya de las ideas concretas, la palabra es la forma, es donde ese pensamiento toma forma, donde se expresa. Es la primera expresión, digamos, más física o más concreta de un pensamiento. Y nuestras palabras tienen vida propia, las palabras no se olvidan, las palabras no se borran, a nosotros tampoco los pensamientos, porque se forman esas formas de pensamiento que se quedan ahí circulando en todo el cuerpo mental de la humanidad, pero las palabras no se borran. Tienen un impacto, y además lo sabemos que a veces hemos dicho palabras que han hecho daño, sabemos que hemos oído palabras que nos han hecho daño, entonces hemos de ser muy conscientes de que el sonido es una vibración y de que las palabras que nosotros emitimos tienen un resultado que acaba siendo plasmado en el cuerpo emocional o en el cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, aquí hay otra responsabilidad. Claro, cuando hablamos de inofensividad, hablamos desde donde salimos, partimos para ser inofensivos, porque nos reconocemos como alma. Esto es una de las cosas más importantes de esta lección. Nos reconocemos como el alma y vamos a trabajar para plasmar eso en todos nuestros cuerpos. Entonces, tenemos la purificación de los pensamientos, pensar y purificar y ver qué pensamientos aceptamos, y el uso de la palabra. Es un entrenamiento, el uso de la palabra. Una palabra pronunciada no puede ser borrada, entonces es muy importante. El maestro Kumar tiene un libro precioso que se llama El libro del sonido, donde nos da una guía. Yo tengo aquí algo, voy a leer solamente los enunciados, porque es tan maravilloso como él nos da una guía, unas instrucciones relativas al uso de la palabra, que en definitiva es relativa al uso del sonido, porque es la vibración sonora que va impactando en nosotros y en todo nuestro alrededor y va a configurar. Así que hemos de ser muy atentos. Y además hay una cosa que se nos dice aquí, que es que no vamos a poder avanzar hasta que hayamos aprendido esta lección. O sea, el uso de la palabra es condición sine qua non, como la inofensividad. Es una condición sine qua non para avanzar en el sendero del discipulado. Y el maestro Kumar, en el libro del sonido, os leo solo los enunciados, dice: decir la verdad y decirla agradablemente. Esto es muy importante, porque a veces decimos, yo digo la verdad y resulta que le suelto a una persona, bueno, y la hiero, es como si le soltara un puñal. No, hay que decir la verdad, sí, pero hay que decirla de una forma agradable. Y si no, me callo y aprendo a decirla de una forma agradable. Decir las cosas que no, o sea, no decir las cosas que no son verdad simplemente por ser agradables, amables. A veces hablamos y queremos quedar bien y decimos cosas por quedar bien. No, la palabra es la expresión del pensamiento, la primera materialización del pensamiento en una vibración que choca. Mis palabras están vibrando y están llegando. Por lo tanto, seamos muy cuidadosos. Esta es una lección y es un trabajo muy, muy importante. Medir las palabras evitando así las innecesarias. Hablamos por demás, decimos la misma cosa 27 veces y dando y girando. Ser precisos en el uso de la palabra al hablar, ser precisos, aprendamos el lenguaje, es nuestra cualidad como reino de la naturaleza, el uso de la palabra, seamos exquisitos en la utilización del lenguaje, atesoremos el silencio, porque la expresión y la vibración sonora está hecha, como la música, de silencio, de tempos. Entonces, atesoremos el silencio, hablemos cuando sea necesario, sigamos siendo agradables incluso cuando no estamos hablando, ¿no? Y también la cuestión de los mantras. Los mantras ayudan a purificar la palabra, nos ponen en la sintonía armónica de la vibración, porque estamos hablando de vibraciones, de la vibración sonora que purifica. Entonces, tenemos una segunda parte que es la cuestión de las emociones. Fijaros, estamos bajando por cuerpos, ¿no? Por los cuerpos del alma. Las emociones son un mar que se desboca y tenemos muy poca comprensión y tenemos una ausencia de una terminología adecuada para hablar de las emociones. Por lo tanto, esta energía astral, esta energía emocional que se pone en movimiento por el pensamiento, por la palabra y por la acción, fijaros, es el cuerpo emocional, está en medio entre el cuerpo físico etérico y el cuerpo mental, recibe impactos
de los dos lados. Por lo tanto, es un cuerpo súper activo con una vibración muy importante y entonces estas fuerzas impactan y crean sobre el sistema sensorial, porque las sensaciones son hermosas, sentir amor, sentir alegría, los sentimientos, las sensaciones, pero cuando esto se desboca en emociones, entonces aquí es donde tenemos que trabajar la cuestión de la temperancia. ¿Cuándo sentimos la emoción? Cuando ese pensamiento, cuando esa acción en el plano físico ha tomado ya forma en el cuerpo astral. Una forma en el cuerpo astral, en mi cuerpo astral, en tu cuerpo astral, en el montón de emociones que vamos generando constantemente durante el día, crea una órbita que es como humo, que es densa y no nos permite relacionarnos de una forma adecuada con nuestro cuerpo sensorial de sensaciones y emoción y con el cuerpo sensorial y de emoción de los otros seres. Y eso crea como un agua estancada que lleva a pudrirse en ocasiones. Y lo vemos a veces en la sociedad, en la humanidad, hay como unas olas emocionales que acaban muchas veces en tragedia. Entonces esto es también una responsabilidad. Entonces el cuerpo, porque todo lo que nos pasa a nosotros lo proyectamos hacia afuera, hacia el cuerpo mental, hacia el cuerpo emocional de toda la humanidad. Es una parte, es un reino de los muchos que hay, que también influyen en los reinos inferiores. Por lo tanto, eso es una responsabilidad. El cuerpo emocional hemos de purificarlo. Hay tantas formas astrales que a veces nos cegamos. Y toda forma astral acaba manifestándose en tiempo y espacio. Según, es lo que decíamos, a veces de pronto recorren olas emocionales por la sociedad y eso es uno de los grandes problemas del mundo. Se pueden crear tragedias, se pueden crear problemas. Esos pensamientos, esas corrientes energéticas de pensamiento tienen un impacto en el cuerpo emocional y de pronto ocurren cosas que después nos arrepentimos como humanidad de que hayan sucedido. Entonces, aquí es otro punto importante, la cuestión de las emociones. A nivel emocional, es desarrollar el gusto por lo superior. Es desarrollar, sentirnos alegres, sentirnos equilibrados, sentirnos emocionalmente estables y aportar eso a los demás seres humanos. Es trabajar la empatía. Antes de enfadarnos con alguien, pensar en qué lugar está y seguramente si nosotros estuviéramos en su lugar, con su historia, estaríamos haciendo, con su grado de desarrollo, nosotros estaríamos haciendo eso. ¿Cómo podemos, en lugar de enfadarnos, en lugar de crear una emoción, cómo podemos contribuir a que vuelva la armonía al cuerpo emocional de esa persona? Hay niebla, en lugar de crear niebla, ruido. Por lo tanto, fijaros la necesidad de limpiar, como las aguas estancadas, hacer que circule. ¿Y qué es lo que se nos propone? Pues adoptar una acción de disciplina positiva a través de la amabilidad, la cordialidad, la ley del amor, ver en cada situación cómo podemos ser amables, cómo podemos ser empáticos, cómo podemos trabajar la cordialidad, que el cuerpo emocional, que nuestras emociones nos sirvan para comprender, para penetrar en lo profundo de los sentimientos, para sentir cómo los demás sienten y para poder expresar cómo sentimos nosotros desde el corazón. La sede de las emociones está en el corazón, pero que sean algo empático, algo cordial. Y aquí, de nuevo, necesitamos una disciplina. Cuando un sentimiento, una emoción se nos está disparando, en ese momento hay que parar y hay que saber parar, ya que hace falta una disciplina. Una disciplina significa crear un ritmo que cambie. Luego con los rayos lo veremos, el séptimo rayo, que es el rayo del ritmo y del ritual, se trabaja así, es el que establece las cosas. Entonces, cómo a través del ritmo, a través de esa disciplina para materializar algo, podemos entrar en cambiar nuestro cuerpo emocional, lo cual es una aportación importante a la limpieza de todas las aguas astrales de la
de la humanidad. Fijaros, si yo en un cubo de agua sucia abro el grifo y dejo que entre agua limpia, con el tiempo irá saliendo todo el agua sucia y quedará el agua limpia. Y esa puede ser mi aportación. Entonces somos responsables de eso porque hemos dicho que éramos aspirantes que nos reconocíamos como alma. Entonces vamos a aportar eso. El alma aporta a la vida. Y después tenemos la cuestión de la cualidad de nuestro ser a nivel físico. También toda actividad física tiene un impacto, tiene una frecuencia en nuestro entorno. Entonces, ¿qué se nos recomienda para trabajar en esto? Hemos visto los pensamientos, es ver dónde provienen los pensamientos. ¿Son los pensamientos que provienen a través de mi alma, a través de seres elevados? ¿Son los pensamientos que yo quiero tener? ¿Qué hago con mi palabra? ¿Cómo hablo? ¿Qué expreso? ¿Cómo siento? ¿Cómo comprendo? ¿Cómo empatizo? Para trabajar el aspecto emocional. Y a nivel de actividad física se nos dice parar un momento. Vivimos hacia afuera, vivimos el mundo del cuerpo físico, el mundo de la actividad física, ya lo dice, esa actividad, por ejemplo, esa acción, es hacer, es hacer, es hacer. Entonces entramos en una rueda que parecemos un hámster, haciendo. Un momento, vamos a parar, vamos a detenernos. Entonces se nos dice, cuando se detiene la actividad física, el tiempo suficiente para contemplar el significado interno del instrumento y todas las partes. Todas las partes son todos los cuerpos, son mi personalidad y es mi conexión para establecerme como alma. Es para la actividad física, es vuelve a casa. Vamos a volver a casa, estamos siempre en la oficina, estamos siempre trabajando, vuelve a casa y ahí respira. Y a partir de ahí vamos a ver cómo podemos nuestra actividad física modularla de otra manera. Vale, entonces se nos dice, esperad, que no veo. Vale, entonces se nos dice, fijaros, tenemos los sentidos físicos que son nuestros instrumentos para relacionarnos con el mundo exterior, pues el gusto, el tacto, la vista, el oído, ¿sí? Entonces, cuando paramos y reconocemos que somos más que esa actividad, que somos un ser viviente y vivimos en otros planos de existencia, en el plano emocional, en el plano mental, se despiertan los sentidos internos, porque si hay un mundo interno, tiene que haber una manera, una vista interna, un oído interno, un gusto interno, ¿sí? Y entonces, cuando paras a nivel externo y te vuelves hacia adentro y te quedas quieto, esos sentidos empiezan a despertarse, empiezas a escuchar a nivel interno, empiezas a tener conciencia de la telepatía, empiezas a sentir a nivel interno y con el tiempo contactas con tu alma. Entonces, tenemos que parar. A nivel físico se nos pide eso, que paremos, nos relajemos y empecemos a dar esta meditación para poder sentir nuestro interior, no solo nuestro exterior, no solo nuestras acciones, sino también empezar a tener una conexión con este mundo interior. Y la pregunta, bueno, es cómo lo cambio. Nos han dado ya claves, ¿eh? Nos han dicho a nivel mental, cuestiónate y mira qué es lo que estás pensando. A nivel de la palabra, como expresión del mundo mental, es cómo hablo, qué digo, qué no digo. A nivel emocional es cómo calmo esas aguas emocionales. Y a nivel físico es paro, me detengo y veo cuáles son mis instrumentos como alma para relacionarme con el mundo exterior y con el mundo interior. Se nos ha dado la clave ¿para qué? Para ser inofensivos, para no romper el equilibrio del bien divino, para no romper el equilibrio del pensamiento y la manifestación de la divinidad, para participar en esa armonía. Entonces, eso es la inofensividad, no romper la armonía. Entonces, aquí se nos da, en esta lección, se nos da un pensamiento simiente para integrar estos cuatro aspectos para llegar a la inofensividad
uno que dice soy alma, esto es, me reconozco como lo que soy y resueno en tiempo y espacio como un acorde armónico. Soy inofensivo. Soy un acorde armónico, no soy algo que suena mal dentro de esta sinfonía, dentro de esta música, ¿no? Soy un acorde armónico. Y yo soy el verbo hecho carne, esto es, en pensamiento, en palabra, en sentimiento y en acción, soy el verbo divino hecho carne. Y esto es lo que se nos da y se nos ayuda para trabajar. Una vez nos reconocemos como alma, como seres inofensivos, para trabajar la inofensividad. Bien, entonces vamos a la lección 13, que nos da un poco la naturaleza de nuestro cuerpo etérico y nos habla un poco de estos instrumentos, de los chakras y sobre todo vamos a hablar del cuerpo etérico. Y una meditación que está en el libro, la tocaremos solo un poquito, solo cómo llegar a ella, después la podéis ver en el libro, es muy interesante, es una propuesta muy, muy, muy bonita, de una belleza increíble. Bien, entonces se nos dice que una vez estamos trabajando por la inofensividad, hay un propósito. Nosotros entramos en el camino de la luz, en el camino del discipulado, o pretendemos entrar en él por un propósito. Para meditar a nivel ocultista tiene que haber un propósito, y este propósito es la aspiración de servir. La naturaleza del alma es amor. Por lo tanto, el amor es el servidor de la vida. Entonces, tenemos que tener esa aspiración de servir, no dañar, y además vamos a servir, vamos a ser útiles. Entonces, quizá al principio esto es un poco difícil, porque claro, venimos del mundo externo, estamos todavía emocional, todavía estamos trabajando la emoción, la palabra, la mente, se nos cuelan ideas que no son, se nos escapan las emociones, entonces resulta difícil. Pero cuando hay la motivación de contribuir de forma altruista, cuando esto se da, es que el alma ya ha enviado una lucecita, porque la aspiración de servir es como un toque de luz del alma. Entonces ya, cuando llegamos a ese aspecto, ya no es una disciplina dura, al contrario, es un como llegar a casa, conectar con el alma que soy, establecerme en el mundo del alma y respiro. Y aquí estoy en casa, es mi hogar. Y después salgo al mundo a hacer y a ser útil para contribuir al bien común. ¿Sí? Entonces, al principio, pues claro, hay poco fruto porque la personalidad no está orientada hacia el alma. Entonces, lo primero es orientarnos hacia el alma para que el alma de esa chispa nazca en nosotros esa necesidad de servir, y entonces ya habremos conectado. Ahora. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer ajustes, como siempre, tenemos que hacer ajustes porque estamos intentando cambiar de una manera estructurada, fijada, en ser un ser de luz y que va a tener otra manera de expresarle. Estamos cambiando nuestra frecuencia vibratoria para ser inofensivos en cuanto a la vibración que emitimos, pero también para vibrar en otros niveles de expresión. Por lo tanto, tenemos que hacer ajustes internos. ¿Cómo podemos hacer estos ajustes internos? Bueno, pues conociendo nuestro instrumento. Nuestro instrumento, el instrumento del alma. El alma tiene varios cuerpos a través de los que se expresa. Estos cuerpos son el cuerpo mental, el cuerpo astral y el cuerpo etérico. Digamos aquí que el cuerpo físico no es un principio, porque es la cristalización de lo que se da en el cuerpo etérico, que el cuerpo etérico es como una matriz, es como un molde que se precipita allí, la materia se cristaliza y entonces es el cuerpo físico. El mundo con el que nos movemos en la acción es como un precipitado de las formas etéricas. Entonces, para trabajar, no vamos a trabajar en él directamente, vamos a trabajar en el cuerpo etérico, para trabajar en el molde, para trabajar en la raíz. Entonces, vamos a ver sobre todo
esto, que el cuerpo físico es una apariencia, un efecto, una condensación de un cierto sentido del cuerpo etérico, como una cristalización. Cuando se va perfeccionando el cuerpo etérico, el cuerpo físico va elevando su nivel vibratorio. Por lo tanto, como nuestro interés es trabajar con el cuerpo etérico, con el cuerpo emocional y con el cuerpo mental. Bastante de lo que hemos trabajado en la lección anterior nos va a ayudar en el cuerpo mental, en el cuerpo físico y en el cuerpo emocional. El cuerpo etérico de todos los seres interpreta lo que llamamos la forma del espacio. No tengo yo un cuerpo físico individual, un cuerpo físico, un cuerpo etérico, sino que hay un cuerpo etérico que interpreta todo y me sirve como canales de comunicación, donde hay muchas líneas de fuerza. Eso está por todas partes. Y aparte yo tengo mi propia configuración, mi propio molde, donde se transmiten todas esas energías. Estos canales funcionan en las dos direcciones. O sea, aquí es donde yo recibo a través del cuerpo etérico, es donde yo recibo los impactos emocionales y los impactos mentales, y también donde yo, a través de mi cuerpo etérico, vuelco hacia el exterior y hacia el cuerpo etérico de toda de la Tierra, de la humanidad, del planeta, el cuerpo etérico total, mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos, y por eso después se van formando esos cuerpos mentales, esos aspectos emocionales. Esto circula por unos tubos que se llaman nadis, también donde se cruzan, hay muchísimas nadis que circulan por todo el cuerpo, donde se cruzan, hay varios vórtices de energía, donde se cruzan varios, pues se condensa y es como un punto clave. Donde se concentran muchos, se crean como remolinos energéticos, y los 7 chakras principales o los 7 centros principales serían eso, como una configuración importante de diferentes canales. Entonces, nuestros pensamientos entran a través de nuestra red etérica y van sobre todo a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo mental y a nuestro sistema a nivel físico, a nivel cerebral. Es como se plasman. Entonces, la energía sigue al pensamiento. La forma humana subyacen y están relacionadas con el cerebro y con el sistema nervioso. Y desde esta red, el cuerpo etérico llega a todos los átomos del físico a través de estas confluencias. Entran por estos vórtices de energía y se distribuyen a nivel zonal o a nivel etérico, se van relacionando. Esta red etérica, aquí la vemos, está relacionada con las glándulas endocrinas y los centros y los plexos nerviosos. Pero todo esto llega a través de la red etérica. El cuerpo etérico y estos vórtices de energía no están en el cuerpo enganchados, sino que están a unos centímetros. En función de la evolución espiritual de la persona, este cuerpo etérico tiene un campo más amplio, desde unos pocos centímetros a, por ejemplo, maestros que en su aura, en su cuerpo etérico, ¡boom!, amplían e influyen vibratoriamente a todas las personas que entran dentro de ese campo etérico. Bueno, en nosotros a nivel físico se expresan a través del sistema nervioso y de las glándulas endocrinas. Aquí las hemos visto. Vale. Voy a ir pasando por el tiempo. Vale, o sea, importante, no están en el físico, ¿vale? Entonces, cuando el cuerpo etérico está más desarrollado, la cualidad de las energías salientes y entrantes son mejores. Entonces, asimilamos y comunicamos mejor. Nos vamos trabajando y podemos proyectar hacia afuera y recibir a través de este cuerpo etérico más cualidad que cantidad. Estos son los chakras. Vamos a ir viéndolos uno a uno, pero yo entiendo que ya los conocéis. Entonces, bueno, no existen en el cuerpo físico, se localizan a unos centímetros. Entonces tenemos el chakra del centro coronario, que se localiza en la cabeza, está relacionado con la pineal o la epífisis y pone en contacto, aquí es lo importante de lo que se nos dice en esta lección, que pone en contacto la personalidad con el alma trascendente, ¿vale? Este centro
es el que va a poner en contacto, porque este es el receptor del alma espiritual, del alma trascendente. Permanece inactivo en la mayoría de los hombres, en la mayoría de los seres humanos, hasta que nos proponemos ascender en ese camino espiritual, hasta que hacemos el trabajo necesario para que nuestra alma, que está en meditación profunda, nos mire y nos toque, y entonces establezcamos la comunicación. Entonces este centro va a ser el de comunicación con el alma trascendente. Después tenemos el centro Ajna, que se localiza aquí detrás, aquí en la cabeza. Casi todos están en la espalda, menos el de la cabeza y el Ajna. Este centro Ajna está bastante inactivo, pero es el que coordina la triple personalidad. Está bastante inactivo hasta que la personalidad es una entidad coordinada. Esto es, cuerpo emocional, mental y etérico están alineados, y la personalidad es la que coordina estos tres campos de expresión. Juega un papel importante en el alineamiento del alma con la mente y el cerebro, porque va a ser como el centro distribuidor. Esto contacta con el alma, este es el que va a distribuir, recibir y traducir eso a todos los chakras inferiores, a todos los cuerpos inferiores. Por lo tanto, es un centro muy importante, es un centro de coordinación. Después tenemos el centro laríngeo, que se expresa a través de las glándulas tiroides y paratiroides. Es un centro donde la palabra se expresa. Por lo tanto, tiene que ver bastante con el mundo intelectual y con el mundo de la creación a nivel intelectual, a nivel mental. Y conecta esto con la mente inferior, que es la mente que concreta los pensamientos, que les da una forma hacia el plano físico. Y también, como centro receptor, la telepatía puede llegar a través de este centro, la conexión, porque es sentir las palabras de otras personas, de otros seres, de otros reinos, conectarnos. Luego tenemos el centro cardíaco. Este centro es muy importante porque está a nivel de la columna vertebral, alimenta al cuerpo físico con la energía vital mediante el corazón a nivel físico y la corriente sanguínea, pero pone al individuo, nos pone a nosotros en contacto con todo el amor superior. Por lo tanto, es la puerta de entrada a todo el sistema energético. Vamos a coordinarlo después con el cuerpo, con el Ajna, ¿verdad? Aquí se nos propone que lo coordinemos después con el Ajna. Pero ¿cómo vamos a entrar? Vamos a entrar por el corazón. Vamos a entrar, las energías que fluyen a través de este centro nos impulsan a buscar y establecer las relaciones para aspirar a lo superior. Esta es la puerta de entrada. ¿Y cuál es la llave que abre esta puerta? La inofensividad, el trabajo con la inofensividad. Entrar por aquí, querer aspirar, querer ser elevados hacia la superior, es lo que nos va después a permitir coordinar desde el centro Ajna. Después tenemos el centro del plexo solar, que son los tres centros inferiores, los pasamos rápido, pero son los centros que nos han ayudado a llegar a la humanidad donde estamos. Ahora estamos pretendiendo dar un salto evolutivo del centro del plexo solar, que es un plexo de lucha, de superación física, de superación mental, de relaciones, pero todo con un gran impacto emocional. Entonces, ahora es el momento de superar eso y reemplazarlo, de ascender hacia el corazón. Es como si fueran lotos, como si fueran flores. Ahora estamos mirando hacia abajo y ahora nuestra mirada, nuestra aspiración tiene que ser ascender, entrando por el corazón y ascendiendo hacia los centros superiores. Tenemos el plexo solar, después tenemos el centro sacro sexual, que también están todos a unos 6-7 centímetros, este está a unos 6-7 centímetros debajo de la cintura, y nos proporciona la energía para los órganos de reproducción física y las relaciones sexuales también, que eventualmente tiene que ser
ascendido al centro de la garganta para que la creación sea intelectual, sea mental, sea creativa, sea una creación enfocada en los mundos superiores que permita manifestar a través de la palabra, a través de esta creatividad, del arte, de la comunicación, las ideas de los planos superiores. Y después tenemos el centro sacro, Muladhara, donde está la Kundalini. Aquí le llaman centro Kundalini, que es tan potente la fuerza de la Kundalini, es la fuerza de la creación en estado primitivo. Entonces, mejor no hagamos nada, porque esto sería como jugar con fuego. No despertemos, o sea, el despertar de estas energías es el último centro en el que se debe despertar. Debemos ser ayudados siempre por un maestro para despertar este centro, porque es como si pusiéramos 27.000 volcanes en erupción de golpe. Entonces, ahí hay mucho misterio, es una fuerza fuerte. Tengamos en cuenta que eso nos ha ayudado, que es eso lo que una de las fuerzas que nos ha traído a la manifestación, pero es como trabajar con el fuego. Cuando aprendamos a trabajar con el fuego, podremos trabajar con el fuego. Y en este caso nos enseñará un maestro a trabajar con el fuego. Cuando esas energías son conocidas, las energías que están en el centro sacro, en el primer centro, las energías de la Kundalini se ascienden hasta el centro Ajna. Bueno, también tenemos 21 chakras menores, que son esos como canales donde se han ido encontrando todos estos nadis que hemos ido hablando y donde se cuentan unos cuantos más, son como vórtices de energía. Tenemos, por ejemplo, los de las manos para trabajar todas las energías cuando queremos trabajar la sanación, el de los pezones, por ejemplo, cuando damos de mamar, las mujeres, pero son como centros y distribuidores de energía del organismo. Bien, entonces, el cuerpo etérico es la forma sustancial del alma, hemos visto, a través de estos centros entran en el espacio del cuerpo etérico físico personal, y entonces esta alma tiene 3 dimensiones, que es el alma espiritual trascendente, que podríamos decir que se enfocaría en el centro de la cabeza, el alma humana, que se enfocaría en el centro del corazón y los centros relacionados con él, como la garganta, y el alma animal, que se encuentra en el plexo solar y los centros relacionados. Estos, para trabajar, hemos de sintetizarlos. Para trabajar con los centros inferiores, mejor no trabajar directamente en ellos. Vamos a trabajar a través del cuerpo etérico físico, lo que hemos hecho, la lección 12 que hemos visto, trabajar a nivel del impacto físico, a nivel del impacto emocional y a nivel del impacto mental y de la palabra. Así vamos a coordinar y purificar los centros inferiores. Entonces, empezamos ese trabajo de síntesis y para que la personalidad se integre. Entonces, cuando la personalidad se integra, la naturaleza mental, astral y física funcionan como una y responden al alma. Eso es lo que queremos. Entonces, el primer objetivo es integrar esta personalidad para centralizarnos en el centro Ajna, que va a ser el centro que nos va a comunicar con los aspectos superiores. Entonces, aquí todo lo que hemos visto para dominar las fuerzas físicas y emocionales y centrarnos en el centro Ajna. Nuestra meditación en este centro. Entramos por el corazón y ascendemos para coordinar todos los centros inferiores desde el Ajna. Y meditamos aquí, en este centro. Cuando ya nos hemos establecido en este centro, ya es nuestra casa, ya hemos entrado en el corazón, ya hemos trabajado, estamos en ello, trabajando la empatía a nivel emocional, el comprender la palabra, las ideas, mi vibración y mi impacto a nivel físico. Cuando yo estoy trabajando la inofensividad, ya me estoy coordinando, ya soy una personalidad coordinada, ya resido en el Ajna como centro de control, como centro que va a establecer un puente hacia el centro donde el alma se está expresando.
puedo establecer, cuando ya estoy cómoda allí, puedo establecer un triángulo con centros en la esfera del centro agna y del centro de la cabeza para conectar definitivamente el centro agna con el centro de la cabeza. Bien. Entonces tenemos el centro agna, creamos este triángulo, es el centro agna, el centro coronario, que hemos visto que era la sede del alma espiritual, y esto no se convierte hasta que no se utiliza de una forma consciente. Vimos que el centro coronario no se activaba hasta que el alma no se comunicaba con nosotros, el centro agna no se activaba hasta que la personalidad no estaba coordinada, y entonces vamos a trabajar un triángulo con esta cueva de Brahma, que está aquí, ¿veis? Es como que se activa, es como si se activara este circuito que sirve como puente entre el centro coronario y el centro de la cabeza. Aquí es donde podemos ya establecer Vale, ahora sí. Sí, sin darme cuenta me he tocado algo y me he silenciado. Lo que decía de este punto, esto lo habéis oído, se ha oído, ¿no? Lo del centro de la caverna, la cueva esta del oso que salía en la meditación del año pasado, en las meditaciones de luna llena y luna nueva, salía esta cueva del oso, ¿no? Es esto, activar esa cueva del oso para coordinarnos. Entonces podemos entrar a través de aquí, en esta cueva, en esa meditación profunda, y entonces podemos establecer de una forma consciente el contacto con el alma, y el alma responde, porque ya hemos integrado la personalidad, estamos trabajando la inofensividad, y entonces este alma que siempre está en meditación profunda responde. Bien, entonces a través de esta respuesta del alma empezamos a adquirir, a recibir las ideas del alma, y esas mismas ideas se pueden manifestar a través de nuestra red etérica y de todos nuestros cuerpos emocional, mental y físico, porque están purificados, porque nos hemos disciplinado y hemos trabajado esto. Vale, entonces aquí... Pilar, perdona, no se te oye. No sé qué toco, pero me silencio, disculparme. Bueno, y ahora vamos a ver en todo esto de la armonía y de la armonía, la cuestión del cuarto rayo y los rayos en el ser humano. Nosotros como alma que se expresa, como ser humano, como personalidad, tenemos cualidades, ¿verdad? Hay 3 cualidades primordiales. Estas 3 cualidades serían los del aspecto, que son las cualidades creadoras, que serían el primero, segundo y tercer rayo, que son voluntad, poder, amor, sabiduría, inteligencia activa, manifestación, conocimiento. Y esto es los rayos del propósito, que manifiestan el propósito. Y después hay 4 rayos menores o 4 rayos de atributo que cualifican, que le dan color, que resaltan estos 3 aspectos de voluntad, de amor y de inteligencia. Entonces, de este triángulo básico se derivarían estos 4 tonos que le dan unos tonos, un resalte de esos aspectos de amor, de inteligencia y de voluntad. Entonces nos dicen que el cuarto rayo, la armonía a través del conflicto, es una expresión, un resaltar del segundo rayo de amor-sabiduría, el quinto rayo sería de conocimiento concreto, sería del tercer rayo inteligencia activa, el sexto rayo devoción ideal se derivaría del segundo rayo amor-sabiduría, y el séptimo rayo magia ceremonial, orden, tan importante en todo lo que hemos visto en los dos aspectos, en las 2 lecciones anteriores, para poder llevarlo a la práctica, se derivaría del primer rayo de voluntad y de poder. Entonces, estas 4 expresiones surgen e impactan porque son cualidades. Yo, si tengo una cualidad de segundo rayo, voy a tener esa tendencia a expresarme
o en el amor y en la sabiduría. Sí estoy más o menos trabajada como personalidad y he conectado o intento estar en el camino. Otra persona, otro ser humano que no esté avanzado, por decirlo de alguna manera, o que no se haya autodisciplinado de su autoconocimiento, pues a lo mejor el amor sabiduría lo utiliza, se expresa como una capacidad de atracción, como una capacidad cierta, más o menos empáticas. Entonces, estas 4 frecuencias que habla se expresan con una cierta facilidad en el ser humano. Entonces, aquí nos pone la importancia de averiguar cuáles son nuestro equipo de cualidades. Y hay 5 cualidades que es imprescindible conocer. Una es el rayo del alma, pero esto ocurre y se conoce cuando el alma conectamos con todo el trabajo que hemos hecho. Cuando conectamos, cuando el alma se expresa, entonces conocemos nuestro rayo de alma. Pero tenemos una personalidad que funciona con su cualidad, tiene un rayo. Tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico que también tienen cada uno una cualidad o rayo. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que conocer. Tenemos que ver cuáles son esas cualidades en cada uno de estos cuerpos, porque esto nos va a ayudar a saber cómo podemos servir mejor en el campo del servicio, cómo podemos expresarnos mejor, también para comprender que las otras personas son diferentes y tienen otras cualidades, entonces su cuerpo emocional es diferente del mío y no le puedo exigir y tengo que ser comprensivo en ese sentido. Entonces aquí nos pone un ejemplo muy interesante y nos lo da en 2 vertientes. Entre una persona que ya es un discípulo con un rayo de alma de segundo rayo, una personalidad ya integrada, ¿sí? Como primer rayo, un rayo de cuerpo mental, un rayo de cuerpo mental 4, un emocional de sexto y un cuerpo físico de séptimo. Entonces nos dice, vale, esta persona, como ya es un discípulo, ya tiene una personalidad integrada, pues le va a resultar bastante fácil expresar a través de su cuerpo emocional y de su cuerpo... Espera un momento, de su cuerpo mental y de su cuerpo emocional, que son rayos afines al segundo rayo, expresar este segundo rayo. Y también la personalidad de primer rayo le va a dar un cierto dinamismo. Pero fijaros que siempre los problemas están en la personalidad y en los rayos inferiores al alma. Ahí es donde está el trabajo. El rayo del alma es un atributo que se va a expresar cuando se exprese en todo su esplendor, pero los otros rayos son los que tenemos que trabajar. Y en este caso de esta persona, que ya es un discípulo o discípula, va a tener que trabajar e integrar la actividad del primer rayo y la manifestación y concretización en la forma del segundo rayo. Ese trabajo que va a realizar en esta encarnación con este primero y séptimo rayo le va a llevar a que su alma se exprese con mayor dinamismo ese segundo rayo y exprese y sea mucho más útil en el campo emocional, físico, mental, en el campo de la expresión que tenemos, muchísimo mejor. O sea, esa es la lección que tenemos, que tiene que aprender esta persona con estas energías. Sin embargo, si la persona no tiene, bueno, es lo que dice aquí, una actividad dinámica, pero cuando la persona no es evolucionada, bueno, va a tener una cierta armonía, una cierta devoción y va a tener una cierta relación empática, pero va a tener un problema a nivel de la personalidad con el primer rayo, porque va a ser muy impositiva esa personalidad, va a querer manifestarse, puede querer manipular y entonces va a crear problemas con sus relaciones. ¿Y esto qué nos está indicando? Algo muy bonito, y es que según el nivel evolutivo tú vas a manifestar estas cualidades de una forma o de otra. El trabajo siempre va a estar en los campos de la personalidad, del emocional, del mental y del físico. Bien, entonces, en el cuarto rayo, que es armonía a través del conflicto, que es belleza, que es arte, algo aquí nos dice, no es de las artes escénicas, no es de las artes artísticas, porque vamos a trabajar aquí el aspecto de armonía. Aunque no lo tengamos en nuestro cuadro,
lo tenemos, porque la humanidad es de cuarto rayo, el alma de la humanidad es de cuarto rayo, por lo tanto es un rayo que lo conocemos. Fijaros cómo es la humanidad en su evolución, armonía, conseguimos armonizarnos después del conflicto. Tenemos guerras, tenemos conflictos entre nosotros, con los otros reinos, y acabamos dando un salto cualitativo a través de ellos y nos armonizamos y escalamos un nivel de evolución superior como humanidad. Entonces, aquí es donde es esto, armonizar esos opuestos, el yin y el yang, el bien y el mal, el péndulo que oscila. Solo si el péndulo está oscilando, cuando ascendemos al punto superior, podemos estar en la línea del medio y ver la oscilación donde todo esto puede estar integrado. Y ese es el trabajo del cuarto rayo a nivel de la humanidad, armonizar los opuestos, armonizar el conflicto y que cada vez sea menos necesario el conflicto y cada vez más la armonía y que nos lleva hacia la belleza, hacia el arte, que es la experiencia de la sabiduría. El arte y la belleza, la experiencia de la belleza es la experimentación en la práctica viva de lo que es el cuarto rayo, de lo que es la vida del alma. Y hay una frase que dice que seamos ascendidos hasta los reinos de la belleza, donde es la experiencia del plano búdico. Bueno, esto es lo que hemos dicho del bien, del mal, y debemos tomar el camino de en medio como hizo Buda, como han hecho todos los grandes maestros, que no juzgan. Jesús no juzgaba, Jesús no condenaba el pecado, pero jamás condenó a los pecadores. Y eso es muy importante, porque ahí es donde está el amor, ahí es donde está el plano que te eleva, de lo que debes hacer, lo que no debes hacer, pero te elevas y no juzgar. Y volver hacia la verdad, que todo nuestro sistema de pensamiento esté basado en esa verdad original. El pensamiento simiente que nos deja esta experiencia con el cuarto rayo en concreto, con su aspecto de armonía, es aspiro a sentir lo que decíamos, la belleza, la frecuencia del sonido silencioso del alma espiritual trascendente. Aspiro a llegar a los reinos de la belleza y aspiro a entender su significado, por lo tanto lo integro, lo experimento, lo manifiesto. Eso es el arte de la vida. Aspiro a entender su significado y a reproducirlo armoniosamente dentro del mundo de la personalidad, por lo tanto, experimentando, entendiendo que esta vibración, esta armonía, es un atributo del alma, por lo tanto, expresa el amor divino. Este sería el pensamiento simiente que resumiría cómo trabajar con este cuarto rayo en su aspecto de armonización. Bueno, pues ya está, creo que me he alargado un poco, he intentado ir haciéndolo lo más ligero posible y a partir de ahora, si tenéis alguna pregunta, pues Rosa me las dará o me las diréis y luego, si puedo, os la contesto y si no puedo, pues me la apuntaré y le pasaré la respuesta a Valentín para que la semana que viene os la haga llegar o Rosa os la haga llegar a través de mi correo o como pueda. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Ahora os voy a ver. Muchas gracias, Pilar, por tu exposición. Os he puesto en el chat ya el PDF de la clase que ha hecho Pilar. Y recordaros que hemos añadido nuevos documentos en la web de Basanta. Hemos añadido los rayos de los discípulos del maestro tibetano, el libro del discipulado de la nueva era y unos apuntes también de combinaciones de rayos y alma. Yo ahora os lo pondré también en el chat, pero a las personas que os lo envío por correo electrónico, esta noche ya no, pero mañana os enviaré un correo con todos los documentos nuevos, ¿vale? Y los que queráis podéis acceder ya a la web de que estarán puestos. Os he abierto también los micros para que podáis hacer las preguntas que queráis.
¿No hay preguntas? No, de momento en el chat no hay preguntas. No sé. O si queréis que podamos desarrollar, si puedo, algún aspecto de los que se han desarrollado, tanto de esta parte primera de la inofensividad como la parte del conocimiento del cuerpo etérico y sus mecanismos, o la parte de la armonía de los rayos. Yo sé que después habéis hecho 2 clases más sobre los rayos y también de alguna manera para poder verlos en vuestra carta astral, creo. O si queréis que desarrolle, si puedo, algún aspecto más. Mira, hay una pregunta en el chat, Pilar. Nos preguntan, ¿cuál es la ley del amor? No sé muy bien cómo explicarlo. A ver. El amor es el propósito y se sirve. La ley del amor es la ley hacia el bien, hacia la inclusión, hacia la aceptación, hacia el no juzgar y hacia el servicio. Eso sería cómo se manifestaría como ley. Pero la ley, el amor, es el propósito del alma y es el propósito del sistema solar. Cuando hablábamos de los rayos decíamos, todo tiene estos 5 rayos, ¿no? que hemos visto que están en nuestro equipo, ¿no? Pero todo tiene una cualidad, los rayos son las cualidades de lo divino. Entonces, el sistema solar, nuestro sistema solar, nuestro sol, es de segundo rayo. Por lo tanto, el propósito del sol es el amor. Y esto lo podemos ver en cómo nutre la tierra, como todo depende de él, como toda la energía, como todo cuanto crece en la tierra es por gracia, es gracias al sol. Si el sol se apagara, todo desaparecería, ¿no? En pocos meses, creo que está calculado que en unos 3 meses, si el sol dejara de brillar, en unos 3 meses todo desaparecería. Entonces, es amor puro, está trabajando, está manifestando, está sublimando el amor. Entonces, el amor es el propósito. El propósito del alma, que es un rayo del sol, es una expresión, es una chispa divina, es una chispa de este sol, no sol físico, sino sol de este segundo rayo. Todo cuanto existe debajo del sol tiene la cualidad del segundo rayo. Por lo tanto, la naturaleza del alma es el amor, el propósito del alma es el amor. La ley del alma, porque una ley es algo que hay que cumplir, es el amor y es manifestarlo a través de las cosas que hemos visto, de la inofensividad. Eso es lo primero. Lo primero es no dañar. Esto hasta en los tratados de medicina, ¿no? Lo primero que hace un médico es jurar el juramento hipocrático, prima non nocere. Lo primero es no dañar y ahí es donde está nuestro trabajo. Eso sería la primera ley del amor. No voy a hacer daño, me voy a trabajar, me voy a transmutar, me voy a cambiar para no dañar a mi entorno, para no romper el equilibrio. Y después ya cómo utilizo mis cuerpos para manifestar el amor y cumplir entonces sus leyes, que es servir, dar, acoger, nutrir. Esas serían, entiendo. Otra pregunta, Pilar. La ley de la paradoja es difícil de entenderla. ¿Nos la podrías explicar un poquito más? Sí, también para mí es difícil de entenderla, porque se basa en eso, se pasa en 2 cosas que aparentemente son opuestas, o sea, son opuestas, realidad, no realidad, es como decir, todo cuanto existe es verdad, pero sin embargo nos dicen, todo lo que está manifestado, todo lo que es físico, es simplemente una cristalización de un cuerpo etérico. O sea, esto que yo tengo después se deshará cuando yo desencarne y dejará de ser, la materia volverá a la materia, ¿sí? Los 4 elementos volverán a los 4 elementos, por lo tanto no es real como tal, lo que son reales son los elementos, es la tierra, es el agua, el fuego, todo esto que hay en mí, pero sin embargo, yo lo estoy viendo, entonces es el bien, es el mal, ¿qué hay? Es la paradoja. Sin embargo, todo es real y todo es irreal al mismo tiempo, pero todo existe.
hay una reconciliación en el antes de que algo se manifiesta. Antes de que surja esa manifestación, esa forma, esa voluntad, esa cualidad y esa forma, allí no hay paradojas. Cuando se inicia la manifestación en el nivel que sea, empieza a haber la polaridad, lo que es, lo que no es, el bien y el mal, el día, la noche, que parece que son irreconciliables, pero en realidad no lo son, porque tienen la misma esencia. Están ahí, está en la vida, está en la seidad. Entonces, la reconciliación de la paradoja, a mi entender, porque a mí también a veces me cuesta expresarlo, está en la seidad, en lo que es, que a veces parece que no es, cuando se manifiesta. Siguiente pregunta, Pilar. Jesús sacó a los mercaderes del templo. Lo digo porque a veces hay que hacer algo ante las injusticias. ¿Cómo podemos ser inofensivos en estas situaciones? Yo entiendo que Jesús sacó a los mercaderes del templo porque esa era la manera en la que ellos podían, el lenguaje en el que ellos podían entender lo que él quería decir. No porque Jesús utilizara ese lenguaje, sino porque utilizó ese lenguaje porque era el lenguaje que podían entender. Entonces les cogió los tenderetes y se los quitó para hacerles ver que un templo no es un lugar de mercadeo, no es un mercado. Un templo es un lugar de oración, de recogimiento, es un lugar de aspiración. Entonces él utilizó el medio en el que lo podían entender. La cuestión es si es necesario hacer eso, si ahora él lo haría así. La pregunta es esa, porque quizás hay otras, han pasado 2000 años y quizás empieza a haber otras maneras. Quizás ha habido guerras que han sido necesarias para la humanidad o culturas, como la cultura romana, que ha sido una cultura de primer rayo con mucha voluntad, con mucho poder, pero sirvieron para culturizar todo un continente. Sin embargo, ¿ahora eso es necesario? La pregunta es esa. La pregunta no es si es necesario utilizar y si puedo hacerlo sin que eso tenga, sin utilizar cosas no amorosas, cosas no armónicas, encontrar la manera. Y ese es el paso que tenemos que hacer ahora, entiendo, en esta nueva era, utilizar medios para expresar y materializar que no sean dañinos. ¿Que a veces hemos de ponernos enérgicos? Sí, pero no, eso no significa que tengamos que dañar. Jesús no le hizo daño a nadie, simplemente le retiró. Le dijo, fuera de aquí. No hizo daño a nadie, cogió los tenderetes y los puso fuera para que ellos vieran en un lenguaje que entendían, porque era su lenguaje, que un templo no es un lugar de mercado. Yo lo veo un poco así, o sea, hay que adecuar el mensaje, pero siempre intentando ser lo más inofensivos posibles. Otra pregunta, Pilar. ¿Cómo podemos entender que una persona tenga 3 rayos de alma? Yo no, de alma, 3 rayos de alma solo hay uno que yo sepa, ¿eh? Además el alma no cambia los rayos, así como la personalidad, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, cambian de energía, de cualidad, de rayo en cada encarnación, porque hemos visto que son los rayos que venimos a trabajar. El cuerpo del alma, el alma no cambia de rayo en muchísimas encarnaciones, porque los propósitos del alma no tienen una vida de duración, tienen muchas vidas, porque son cosas muy profundas, son manifestaciones muy profundas, hasta que el alma puede manifestarse como tal, su cualidad de segundo rayo, de primer rayo, en el mundo, en todos los aspectos en la persona, a través de una personalidad coordinada, de un cuerpo emocional, de un cuerpo mental y de un cuerpo físico, de etérico físico, pasan miles y miles de vidas, pueden pasar. Entonces, que yo sepa, el alma no cambia, en una vida, desde luego no. Comenta que le salen las tabulaciones. No lo sé, ¿qué tabulaciones son? María, si quieres abrir el micrófono y explicarlo.
para que lo pueda entender mejor Pilar. No te oigo, María. Ábrete el micrófono. Y si no, pues, si las pudiera ver. No te oigo, María. En las tabulaciones que son de las del tibetano, del maestro tibetano que habéis recibido. Sí, ahora ya puedo hablar. Es que estaba silenciada, el anfitrión me había silenciado. Vale, Sí, vale. en las tabulaciones de rayos, Sí. signos y planetas, por ejemplo, Sagitario y Capricornio, tienen 3 rayos. No, pero tú tienes uno, o sea, esa es la posibilidad. A ver, en lo que yo he leído y lo que he estado escuchando, porque no pude asistir a la charla. Pero, ¿cuál pone a nivel esotérico? Lo mismo, por ejemplo, por si miro el mío me sale una cosa, me salen igual, me salen 3 rayos. Entonces, pero hay que ver en qué plano, en qué cuerpo se están manifestando esos rayos. No son solo del alma, ¿eh? Pero en el libro o lo que habéis dado dice que, bueno, tú tienes que intuitivamente saber cuál de esos 3 es donde donde tú te identificas. Eso es lo que pone, sí. A ver, eso es una indicación para que más o menos, o sea, cuando hablamos de cualidades, cuando hablamos de los rayos, lo que hay que hacer es el estudiarte a ti mismo y el conócete a ti mismo. Entonces, es conocerlos, lo básico, al menos, y empezar a ver, pues mi cuerpo emocional, ¿qué es? De sexto rayo, soy pasional, emotiva, seguidora, eso es un cuerpo emocional de sexto rayo. ¿Cómo es mi personalidad? Soy una personalidad que cuando tengo un problema acudo a la voluntad, pues estoy en la línea de primer rayo, quinto rayo podría estar, ¿sabes? El alma nos revela a ella qué energía tiene. Entonces, estas son indicaciones que el maestro tibetano nos va dando para que entremos en eso y para que vayamos pensando en todas esas cualidades. Mi cuerpo físico, a nivel físico, ¿cómo me relaciono con el mundo físico? Él, por ejemplo, nos dice, la mayoría de la gente, cuando no están muy evolucionadas, tienen un cuerpo físico de séptimo rayo o de tercer rayo. Y la cosa es, ¿te gusta improvisar? ¿Te gusta ir sobre la marcha? ¿Tienes una relación muy imaginativa con tu entorno? ¿Eres vital? Estás en una línea de tercer rayo. Eres una persona metódica que necesita ritmo, que las cosas estén en su lugar, con unas relaciones correctas, estás en la línea del séptimo rayo. Entonces tú te puedes empezar a conocer y todo eso puede cambiar. El rayo del alma, para mí, y esta es mi percepción, cuando tú haces todo esto, cuando tú creas esa antacarana, cuando tú te asciendes, el rayo del alma se revela. Entonces, esas son indicaciones para que tú veas por dónde puede vibrar. Porque tú en la próxima encarnación, bueno, en esta hablabas de Capricornio, ¿no? Pero en la próxima puede que no nazcas en Capricornio. Entonces, el rayo del alma no cambia. El rayo del alma, hasta que el alma se manifiesta tal cual como un maestro que es, hasta que tú te manifiestes como lo que realmente eres, alma, en el mundo de la forma, en el mundo de la personalidad, pasan muchas vidas. Entonces eso no cambia. Cambia la personalidad. Entonces, si esta vez estás en Capricornio, míratelo y piensa, porque puede ser que a lo mejor no, ¿sabes? No coincidan, porque puede ser, pero te dan una indicación. Te dan una indicación, pues mira, trabajo con el séptimo rayo, el Capricornio tiene el primero, el tercero y el séptimo, creo, ¿no? Sí. Pues tú puedes ver si tu personalidad, si funciona por allí, ¿no? Si la necesidad del ritmo es muy imperante. O sea, hay gente que le sacas de la rutina y le sacas y le cuesta mucho. El primero, hay gente que trabaja con la voluntad, que cuando tiene un problema recurre a la voluntad. Hay gente que recurre a la empatía. Ahí va un segundo rayo. Ahí estamos en la línea de los segundos rayos, de 2, 6, 4.
porque trabajas, o sea, cuando tienes un problema, ahí la personalidad a qué acude, ¿no? Acude a la inteligencia, acude a la imaginación, acude a al movimiento. Ahí estamos en la línea del tercero y quinto rayo, por ejemplo, como líneas maestras. Ahora, yo el alma considero que el tibetano también lo dice en los libros de astrología espiritual y en los libros, el tomo 1 y el tomo 2 de psicología espiritual, que los rayos del alma no cambian para nosotros. Muchas gracias. Pilar, de momento en el chat no hay ninguna pregunta más. Vale. Pues entonces, ¿es la hora ya? Sí, ¿no? Sí, si no hay más preguntas podemos cerrar. Bueno, pues muchas gracias. Espero haber sido útil. Sí, muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues o se la hacéis llegar a Rosa o la hacéis llegar a Valentín y yo la respondo o que os den mi correo y yo os lo alguna cosa de lo que ha salido de estas tres lecciones tan útiles y tan maravillosas. Este curso es muy bonito, es muy útil, muy práctico, nos ayuda muchísimo, nos aporta muchísima energía. Se nota mucho que trabaja en la línea del séptimo rayo del Maestro Saint Germain. Nos ayuda a concretar. Precioso. Muchísimas gracias por vuestra escucha y comprensión.